Luis Manuel Ruiz Virumbrales, que bueno, los que no lo conoceréis, explicaros que bueno, tiene un currículum muy extenso y de muchísimas cosas, pero bueno, es profesor de la universidad, doctor ingeniero de telecomunicaciones y bueno, ha estudiado mucho sobre el tema del románico, es presidente y cofundador de la Asociación Amigos del Arte Románico y nos va a explicar hoy pues un tema sobre la historia de Becerril y la Edad Media. Entonces nada más, darle las gracias por venir y espero que disfruten. Nada más. Bueno, pues muchas gracias al señor alcalde de Becerril, al cual yo no conocía. Para mí es una satisfacción porque es un alcalde joven, que es lo que hace falta. Los mayores ya están muy resabiados. Bueno, y además yo le tengo mucho cariño. Yo he tenido el honor de ser el pregonero de la provincia de Palencia el año pasado y agradecía a los alcaldes su trabajo, pero dije bien claro que agradecía más el trabajo de los alcaldes de los pueblos pequeños, porque no suele estar compensado. Y como me gusta decir a mí, yo soy de pueblo y yo sé lo difícil que es ser alcalde de un pueblo. Bueno, pues gracias por tu trabajo y por acordarte de mí para hablar un poquito por encima de estas tierras de Becerril, del Carpio. Que por cierto, no sé muy claro si sois becerrileños o cuál es el gentilicio de la gente de esta tierra. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Y qué lástima que yo no tenga una patria. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que lleva rodando las mismas aguas, al mismo campo, a la misma casa. Y qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla. Retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga una espada, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa blasonada, porque ¿qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Y sin embargo, amigos, en esta tierra de España y en un pueblo de Valdavia hay una casa donde estoy de posadas y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Ah, y un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca, con una luz muy clara que entra por una ventana. Y a la luz de esa ventana me siento todas las mañanas y vento las horas largas, leyendo mi libro y viendo pasar la gente a través de la ventana. Ay, amigos, cosas de poca importancia pensáis que es un libro y una ventana en un pueblo de Valdavia. Y sin embargo les sirve a mi alma para ver todo el ritmo de la vida, que todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de esta ventana. Cuando pasa ese pastor que va detrás de las cabras con esa enorme callada, esa mujer agobiada con esa carga de leña en la espalda, esos pordioseros que van arrastrando su miseria por la barbacana. Ay, esa niña que va a la escuela de tan mal gana. Ay, esa niña. Hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara, pegadita al cristal de la ventana, con la barbilla subida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella me llama tonta y se marcha. Pobre niña. Ya no pasa por esta calle tan ancha, pasando de muy mala gana a la escuela, que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella muerte las campanas, y en una tarde muy clara vi cómo se la llevaban en una cajita muy blanca, que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristalito se le veía la cara lo mismito que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana, que ahora me recuerda siempre
el cristalito de aquella cajita tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de esta ventana, y la muerte también pasa. Por eso, amigos, porque no tengo una casa solariega y blasonada, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa apoyada, no tengo ni una espada, ni tengo tampoco una capa, por eso, amigos, vengo forzado a cantar cosas de poca importancia. He querido empezar con un poema de un gran poeta y un gran escritor, León Felipe, un poeta castellano profundo, zamorano. El mensaje de este poema es decir, en aquellos tiempos en que España estaba un poco decadente, como ahora, por cierto, espero que nos recuperemos pronto, él recordaba que no se puede vivir de añoranzas y de las glorias pasadas, por eso hablaba de casas blasonadas y de abuelos que ganan la batalla, y hablaba de la vida. Bueno, yo también. Lo más importante es la vida, lo más importante sois vosotros y vuestras familias. Pero de vez en cuando conviene echar un poco la vista atrás para recobrar un poco nuestras raíces, porque un pueblo que no conoce su historia no es un pueblo. Y entonces, por eso os voy a hablar, perdonadme un poquito, de estas tierras. No de las tierras de donde soy yo, que están aquí al lado, de Aguilar de Campoo, sino un poquitín de Becerril del Carpio y lo que supuso durante algunos años estas tierras de Becerril del Carpio. En primer lugar, debo decir que en el año 1300, 1400 ha llovido mucho, han pasado más, casi unos 700 años. Esto era conocido fundamentalmente por la Puebla de San Vicente. La Puebla de San Vicente, que era un lugar en el que estaba lleno de ventas y mesones. Posteriormente, sobre el año 1500 y pico, 1523, 1524, recién convertido en rey de Castilla, el que sería emperador Carlos V, mandó a hacer unas averiguaciones que era irse por los pueblos haciendo el censo, como ahora, con el objeto fundamentalmente de recaudar. Bueno, os tengo que aclarar que en aquellos tiempos los habitantes en la época medieval, y aquí también, y en toda Europa, había dos clases de gentes. Estaban la nobleza alta, la nobleza baja, que eran los hidalgos, y luego lo que se llamaban los pecheros. Los pecheros eran los que tenían que poner el pecho, para sacar adelante a sus señores y trabajar sus tierras. Por eso, el censo trataba de averiguar cuántos pecheros había por aquí, para luego pedirles la recaudación y obligarles, en cuanto había una leva para ir a luchar contra los moros, saber de cuántos se contaba. Bueno, pues ya empezaré a daros algunos datos. Esto se llamaba entonces Becerrilejo. Deciros que Aguilar de Campoo, que siempre fue un sitio muy importante, con los marqueses de Aguilar, que eran todopoderosos, se censó en el año 1523 100 pecheros. Bueno, pues Becerrilejo tenía 70 pecheros, que era una cantidad muy importante de habitantes. Mave, por ejemplo, tenía aquel año, cuando se hicieron las averiguaciones, Mave tenía 11 pecheros, para que os hagáis una idea, y Olleros de Pisuerga 9. Aguilar de Campoo, como he dicho, tenía 100. En general, casi todos los pueblos, salvo Aguilar, Saldaña y algunos pueblos muy importantes, en general solían oscilar entre 10 y 30 pecheros por municipio. Por ejemplo, Revilla de Santullán, Valoria de Aguilar y Villascusa de las Torres, que ya existían en aquellos tiempos, tenían un solo pechero en el municipio. Bueno, eran épocas, estamos hablando de la Edad Media, entonces había una gran pujanza, eran unos tiempos maravillosos. A mí, en fin, se siente nostalgia al recordarlos, porque como decía Sánchez Albornoz y otros grandes escritores, qué tiempos aquellos, Entonces en España había sobreabundancia de trabajo y de riquezas, se habían olvidado las disputas políticas y todos los esfuerzos eran ganar campos al moro, ganarles villas y campos ganados. Había sobreabundancia de trabajo, eran tiempos. Se contaba entonces la capital de España, entonces era la capital artística y intelectual era Toledo, y la capital más importante desde el punto de vista financiero era Medina del Campo, con sus famosas ferias. Se contaba entonces que cuando se pasaba por los campos de Castilla y se acercaba uno a Medina del Campo, había la seguridad que siempre se encontraba uno con una mula, una monja y una puta, decía el viejo adagio castellano. Después
estamos dando saltos de cientos de años, ya sabéis lo que pasó. A partir del año 1700, 1800, pues nosotros los castellanos nos dormimos un poco en esta hidalguía aragana, quisimos vivir de la gloria pasada y, en fin, la copla castellana no tuvo más remedio que volverse melancólica y triste, y una de las más famosas en aquellos tiempos decía: por los campos de Castilla ya no va nadie, solo polvo y arena que lleva el aire. Pero bueno, vamos ya. Os he hecho una pequeña semblanza, os he hablado un poco de la importancia a través de sus habitantes, del número de habitantes que tenía Becerril del Carpio, entonces la Puebla de San Vicente, posteriormente sería Becerrilejo y ahora es Becerril del Carpio. Bueno, pues yo voy a centrar esta charla hablando de los viajes medievales, los viajes medievales. ¿Y por qué quiero hablar aquí de los viajes medievales? Porque durante muchos años lo que hoy es Becerril del Carpio fue fundamental. Todos los viajeros que venían lo que es hoy la provincia de Palencia, parte de León, y que iban a lo que es ahora Cantabria, casi todos hacían una parada en lo que es hoy Becerril del Carpio, porque había un gran emporio de posadas y mesones. Así que vamos a hablar un poco de esos viajes medievales que paraban casi siempre aquí, en Becerril del Carpio, hacían una de sus paradas. Los viajeros medievales. Había pues diferentes clases de viajeros en aquellos tiempos. Estaban los grandes señores, que viajaban con relativa frecuencia, estaban los soldados y mercenarios, los mensajeros y correos de los señores, que funcionaban servicios de correos a caballo por todo Castilla, también paraban en lo que hoy es Becerril. Luego estaban los pastores, los segadores, que venían desde Galicia a segar los campos de Castilla, los recaudadores de impuestos. Bueno, todos esos eran los viajeros habituales en la Edad Media. Yo me voy a centrar fundamentalmente en un tipo de viajero. La documentación de la que he sacado la información es de empleados del concejo de Paredes de Nava. ¿Y por qué empleados del concejo y no hablo de los viajes de los señores, de los soldados, de los arrieros? Porque de esos no hay ninguna documentación. Mientras que cuando se tratan de viajes medievales que hacían, como habla usted, señor alcalde, los miembros de los concejos viajaban y luego tenían que justificar los gastos, tenían que ir al ayuntamiento, al concejo mejor dicho, donde justificaban su viaje, llevaban las facturas y les pagaban. Bueno, pues mis viajes, los que voy a contar, eran viajes que se realizaron en el año 1413, o sea, que ha llovido un poco, desde el año 1413 y 1415 me voy a centrar fundamentalmente en dos viajes. Dos viajes que se hicieron desde Paredes de Nava a Aguilar de Campo. Yo os contaré un poco la historia porque es muy interesante cómo se produjeron esos viajes. Bueno, resultó, yo alguna vez de estos viajes también he hablado en la villa histórica de Paredes de Nava, y les digo que eran muy cabezones, esa gente de Paredes y de Campos tenía la cabeza muy dura. Pues porque estos viajes se centran en que en aquellos tiempos el que mandaba, supongo que a algunos sonará, Palencia era muy original a lo largo de la historia medieval. Aquí mandaba el obispo de Palencia no era como en el resto de España, que era siempre un obispo espiritual. Aquí era conde de la Pernilla y era el que mandaba en todo Palencia. Bueno, pues el obispo de Palencia en todos los pleitos, cuando había una discusión en un municipio, si pasaba de 60 maravedías la cantidad que se estaba discutiendo, si pasaba de 60 maravedías, solo podía intervenir el obispado de Palencia. Si era de menos de 60 maravedíes, lo hacían los concejos, como el de Becerril del Carpio o el de Aguilar de Campo. Bueno, pues en Paredes insistieron mucho en que ellos tenían que tener jurisdicción para un pleito que era de bastante más de 60 maravedíes. El obispo de Palencia dijo que no. Sorprendentemente era un conflicto entre el arcipreste de Paredes y el obispo de Palencia. Sorprendentemente el concejo apoyó al arcipreste y se pusieron manos a la obra. Y organizaron unos viajes que os voy a contar. 2 veces el concejo de Paredes fue a ver al Papa para quejarse y exigir que ellos entendían de esos pleitos. 2 veces a ver al Papa. No os imagináis cómo se viajaba entonces, las tormentas, los ríos deslocados, los bandoleros, fueron 2 veces. En el primer viaje fueron a Montblanc, encontraron al Papa en Montblanc, y en el segundo en Perpiñán. En el primer viaje tardaron 3 meses y 14 días, una delegación de Paredes de Nava. Bueno,
A los de Paredes no les hará mucha gracia, a los de mi pueblo, Aguilar, sí les hace más gracia. La segunda vez que fueron a hablar con el Papa, les dijo que, en fin, que era una cuestión y que ellos, el Papa se limitaba a decir que impartiese justicia y que dirimiese el pleito el abad de Aguilar de Campoo. El monasterio de Aguilar de Campoo siempre fue muy importante y delegó en el abad del monasterio de Aguilar. Bueno, pues entonces se hicieron varios viajes a Aguilar de Campoo desde Paredes de Nava para informar al abad del monasterio. Y esos son los viajes que están perfectamente documentados y de los que os quiero hablar para que sepáis cómo se viajaba, cómo se vivía por aquellos tiempos hace 600 años por estas tierras. Bueno, primero, para organizar esos viajes, como ahora, había que hacer primero una preparación del viaje, los itinerarios, tenían que pensar un poquitín las jornadas en que se iba a desarrollar el viaje y hacer los preparativos, que fundamentalmente los preparativos fundamentales eran preparar el medio de transporte, que siempre era una mula, o bien un caballo o un rocín, que es un caballo ya no tan joven ni tan brioso. Para los viajes largos, como los que hicieron a Francia, iban cabalgando caballos, pero cuando eran viajes más cortos, pues iban con rocines, incluso con mulas. Eso era lo que preparaban. Luego tenían que preparar el dinero para los gastos, que en este caso se los adelantaba el concejo de Paredes de Nava, y ya se ponían de camino. Bueno, pues os voy a hablaros. El primer viaje fue, como os he comentado, desde Paredes de Nava a Aguilar de Campoo. Os voy a contar el primero de los viajes. El primer día, el itinerario, el viaje fueron la primera, Paredes a Musco, y allí pone en el archivo del concejo de Paredes de Nava, se recorrieron 18 kilómetros, los que hay de Paredes a Musco. El motivo de la parada que se registró era negocios, no lo especifica qué tipo de negocios hicieron el concejo de Paredes en Amusco. Después de Amusco, el mismo día, el primer día, se fueron a Fromista. De Amusco a Fromista recorrieron 12 kilómetros y ahí el motivo de la parada que se registra es para hacer el yantar, o la comida que se celebraba a mediodía. Y el tercer itinerario de ese primer día fue Fromista-Santillana. Se entiende que sería Santillana de Campos. También recorrieron 12 kilómetros, el motivo de la parada era posada, para aposentarse y pasar la noche en Santillana. Ese primer día hicieron un recorrido de 42 kilómetros. Esos delegados del concejo, con sus caballos, 42 kilómetros. El segundo día se fueron, en el primer itinerario del segundo día fueron de Santillana a Herrera. ¿Se entiende? Sería Herrera de Pisuerga, aunque entonces ponía Herrera, supongo que se llamaría solo Herrera, y anduvieron ese primer itinerario 29 kilómetros. El motivo de la parada en Herrera fue hacer el yantar, la comida de mediodía. A continuación fueron de Herrera a Becerril, o San Vicente, lo que es Becerril. Recorrieron 14 kilómetros, a veces en los kilómetros hay pequeñas diferencias, pero era lo que ellos calculaban. 14 kilómetros para, como os he dicho antes, hacer la posada en Becerril o la Pola de San Vicente, que era una parada obligatoria porque estaba lleno de ventas y de posadas. Ese segundo día hicieron 42 kilómetros. Bueno, hay que decir que, bueno, era normal, la gente era muy fuerte, salían además por la mañana cuando salía el sol, porque solo viajaban con la luz del día. Por eso, en otros viajes que tengo a continuación, pero no me voy a extender mucho, las jornadas de kilómetros eran muy diferentes. Por ejemplo, en un viaje que hicieron a Aguilar, concretamente en este viaje que hicieron a Aguilar de Campoo, que fue en enero, del 16 de enero al 22 de enero, se hizo una media alrededor de 40-41 kilómetros diarios. Un mes después, en mayo, que volvieron desde Paredes a Aguilar de Campoo, que realizaron del 9 al 18 de mayo, la media fue de 80 kilómetros al día. O sea, se recorrieron 80 kilómetros al día, estarían pues seguramente 10 horas a caballo. Bueno, tenéis que tener en cuenta que en ese momento había correos, todos los grandes señores y los monarcas tenían correos regulares con postas de caballos que hacían siempre 70-80 kilómetros por día. Bueno, y estamos hablando de viajes normales, no estamos hablando de viajes extraordinarios que se registran en la historia. Hay, en la enciclopedia británica se recuerda cabalgadas de 170 kilómetros diarios a caballo cambiando postas.
a mí siempre me gusta recordar, porque ya casi nadie se acuerda, una cabalgada que está registrada en la historia de España por la velocidad a que se recorrió aquella distancia y también por la importancia histórica que tuvo, que fue una cabalgada que hizo el rey de Castilla, Pedro I el Cruel, para otros, según quien era el cronista, para unos era el cruel y para otros el justiciero, una cabalgada que hizo desde Sevilla, desde los Alcázares de Sevilla, a Aguilar de Campoo. Lo hizo en 6 días, desde Sevilla a Aguilar de Campoo, porque en aquel entonces asesinó a su hermanastro, el maestre de la Orden de Santiago, Fadrique Enrique, y entonces mandó a sus caballeros irse rápidamente a Aguilar de Campoo para tratar de matar al señor de Aguilar, que era Tello. Entonces, claro, antes de que llegasen correos y noticias, salió con sus caballeros a galope tendido para llegar a Aguilar de Campoo sin que se enterase el señor de Aguilar, y que entonces era señor de Aguilar, de Castañeda y de Vizcaya, se enterase de que había asesinado a su hermanastro. Pero claro, el señor de Aguilar, que tenía, como siempre, castillos por los alrededores, le avisaron sus vigías de que venía el rey sin avisar y se escapó. Pero bueno, os quería comentar simplemente que esa fue una cabalgada en la que se hizo una media de unos 120 kilómetros al día. Pero volvamos a estos viajes, que son viajes más rutinarios y más normales. Lo normal era que cuando viajaba algún caballero siempre iba acompañado de 2 o 3 sirvientes. En este caso no estamos hablando de viajes de caballeros, sino viajes de miembros del Concejo de Paredes de Nava que estaban viajando para resolver el asunto del pleito que tenían. Bueno, los gastos. Bueno, pues en este viaje de Aguilar está anotado perfectamente los gastos. El primer día se gastaba por persona 26 maravedíes, el segundo día gastaron 27,8 maravedíes, esos delegados, por persona. El tercer día 29 maravedíes. Bueno, y en esos gastos que aparecen registrados, ¿qué es lo que figuraba? Pues el salario del viajero, el delegado del concejo se le pagaba un salario por cada día, que eran 6 maravedíes. Otro coste importante era el alquiler de los caballos, costaban 5 maravedíes al día alquilar un buen caballo. Y luego estaban los gastos de comida y de la posada, que eran de alrededor de 11 maravedíes. Esos son los gastos. Ahora interesa saber qué es lo que comían, y eso lo vamos a saber, vamos a empezar a oírlo ahora, con esa información que tenemos del Concejo de Paredes, donde está registrado no solo lo que gastaban por día, sino en qué lo gastaban. Ya empezaremos a oír hablar de pan y vino, que podría ser perfectamente el título de esta charla que os estoy dando. ¿Bien? Con pan y vino se anda el camino, porque esa es la realidad auténtica. El alimento básico y fundamental, no solo para los viajeros, sino a todos los habitantes de la vieja Castilla, era el pan y el vino. Bueno, pues por ejemplo, en ese viaje, en el primer viaje a Aguilar, los gastos eran de pan y vino, los gastos que se hicieron en ese viaje fueron 38,5 maravedíes en pan y vino. Se gastaron entre carne, lo que consumieron en carne y pescado, 31 maravedíes. En las posadas se gastaron 15 maravedíes. Y en el forraje, que es una cifra, no entiendo mucho del campo, pero es una cifra que me sorprende por lo caro. En el forraje de las caballerías se gastaron 44 maravedíes. O sea que la partida más importante era, como os digo, el pan y el vino. Bueno, a veces también aparecen registrados otro tipo de gastos. Por ejemplo, en uno de los viajes que hicieron a Aguilar, los viajeros tuvieron que hacer frente a un embargo que les hicieron los alcaldes de Aguilar a requerimiento de los escribanos de la villa. En otros gastos que aparecen extraordinarios fue en el viaje que fueron a ver al Papa en Perpiñán. Está allí registrado que a los miembros del concejo se les perdió la mula y que recuperarla costó 3 sueldos al pregonero. Hubo que dárselos porque pregonó para la búsqueda. 2 florines al portero de la reina, que me mostró y me enseñó al que halló la mula. Y después otro medio florín al que halló la mula, la guardó y no la devolvió. También aparecen otros gastos más pequeños. Por ejemplo, en un viaje a Aguilar dicen que tuvieron que pagar 15 dineros, 10 dineros era un maravedí, por una olla que quebró en uno de los viajes a Aguilar en una de las posadas. Se conoce que rompieron la olla que les prestaban para hacerse la comida a los viajeros y tuvieron que pagar pues 10 dineros. Bueno, debe decir que, por ejemplo, 6 maravedíes
no era gran cosa, eso que pagaban a los viajeros del concejo, o sea que ya los funcionarios entonces estaban mal pagados, como ahora. Yo soy funcionario, por eso lo digo, porque 6 maravedíes al día, un obrero, por ejemplo, un albañil o un alféizar, cobraba 7 maravedíes al día, o sea que era un maravedí menos que los albañiles. Es muy interesante, bueno, vuelvo a repetir y a insistir en la importancia del pan y del vino. El gasto más elevado que se realizaba diariamente en los viajes y en las casas y en la vida en nuestra Castilla era el pan y el vino. Es muy curioso porque era bastante más caro el vino blanco que el vino tinto. Los viajeros en esos viajes se paraban, como hemos visto, para comer, que llamaban el ayunar, y luego también llantar, perdón, y luego la comida de la noche. No hay, en ningún sitio hay referencias a desayunos. Es decir, por lo visto, se levantaban, comenzaban a andar, en fin, eso ahora no lo entendemos, pero no desayunaban. La primera comida pues la hacían a la mediodía, lo que se llamaba entonces la hora nona, después de todos cumplir con las ceremonias religiosas, estaban cargados de fe en aquellos tiempos, y después de cumplir hacían la comida fuerte de las 2, que era la que se hacía a mediodía. El pan y vino, como he dicho siempre, era fundamental. A veces comían algo de carne y a veces comían algo de pescado o huevos. Lo que era raro era, muy raras veces aparece que tomasen ni frutas ni verduras. Las tomaban, pero en cantidades muy pequeñas. Aquí hay un dato que dice, por ejemplo, que fuimos a parar a Fromestad, que es lo que hoy es Fromestad, y les costó un pan, un maravedí. También 6 maravedíes les costó una azumbre de vino. La azumbre eran 2 litros, 6 maravedíes, o sea que les costó ahí 6 maravedíes el litro de vino. Luego la paja y el celemín, un celemín de paja les costó 2 maravedíes. Bueno, y ahora vuelvo otra vez al viaje a Aguilar, pasando las hojas del archivo de Paredes, aparecen más datos. Y entonces vamos a ver lo que comieron en ese viaje a Aguilar. Dice, está ahí apuntado por parte del concejo. El día jueves 9, alimentos, comida mañana. Está apuntado así, lacónico. 1 libra de carnero. Alimento, comida tarde. Comida tarde se refiere a la cena. Huevos y manteca. El viernes día 10, alimentos, comida mañana, peces. Alimentos, comida tarde, huevos e un queso asadero. Sábado 11, huevos e un queso asadero para la comida. Para la cena, huevos y manteca. Y salto. Jueves 16, carnero y tocino y perejil en la comida de las 12. Por la noche, 2 libras y media de carnero. El viernes, pescado y aceite con salsa. Por la noche, lechugas, porretas y vinagre. Y el sábado, 1,5 libras de peces para la comida y para la noche, huevos. Claro, había si se mira uno con detalle lo que comían, se da uno cuenta de que entonces sí que había mucho rigor, con la abstinencia había un rigor, o sea, no se podía comer carne los viernes y los sábados, no se aparece en ningún sitio que se comiese nada de carne los viernes y los sábados. Bueno, pero estos viajeros del año 1413 ya tenían suerte, porque por esos años fue cuando empezó a relajarse un poco la cosa, porque unos años antes, durante siglos, en Castilla la Iglesia prohibía comer el miércoles, viernes, sábado, es decir, todos los miércoles del año, todos los viernes del año, todos los sábados y durante toda la Cuaresma no se podía comer carne, ni manteca, ni huevos, ni leche, ni mantequilla, ni queso. Entonces ya en el año 1400, a partir del año 1400 y pico, ya se relajó y ya no era tan rigurosa la abstinencia. Los tipos y cantidades de alimentos que se encuentran citados en estos viajes son el vino blanco o tinto, y a veces añejo, que se vendía, según se ven los datos que justificaban los gastos. Los precios eran muy diversos según la localidad, luego lo veremos, la localidad donde los comprasen. Claro, suponemos que la diferencia, que era muy grande entre el precio del vino, era porque las calidades de los vinos eran muy diferentes. Bueno, ahora como no está el obispo, que se lo conté hace mucho al obispo de Palencia, las calidades eran diferentes, pero los vinos eran muy malos, los vinos que se consumían aquí pues no tenían ninguna calidad. Yo ya dije una vez al obispo de Palencia
en el año, yo no sé si en el año 1500 o 1400 y pico también, editó una pragmática prohibiendo que se trajese el vino de toro, que se exportase el vino de toro en grandes barricas, con carreteros, porque nadie consumía el vino de por aquí y el vino de toro era muy bueno. Sin embargo, como le dije al obispo, entre las facturas del cabildo sí que aparecía vino de toro, o sea que el obispo sí que se llevaba vino de toro, pero a los demás nos prohibió consumir ese vino. Bueno, la carne más común era la de carnero, pero también se consumía con cierta frecuencia cordero, cabrito, pollo, gallina, asaduría de cordero, también aves y caza. Los pescados que hay mención en el citado Viajes y los otros son de mar y de río, salados y frescos, besugo, congrio, que era la estrella, lo que más se consumía de pescados era congrio, sardinas, truchas, pescado y peces. Y las verduras y frutas, aunque se consumían poco, como os he dicho, por lo menos no están registradas, pues eran verduras de temporada. Aquí pone lechugas, porretas, puerros, espinacas, había también nabos, cogombros, manzanas, higos y cerezas. Y las especias que utilizaban no se utilizaban para cocinar, porque ahí están registradas lo que costaban. Las especias que se utilizaban eran solo la mostaza, la sal y la pimienta. Otra cosa a resaltar curiosa es la leche. No se consumía leche. Es decir, en otros documentos, no de Paredes, pero en otros documentos me citó un compañero de historia, porque yo soy simplemente un aficionado, la única cita que se encuentra en muchos archivos de leche se encontró el 21 de mayo de 1415, porque la leche se consideraba una bebida de enfermos, es decir, que rara vez aparece como alimentos. Es decir, la leche se les daba casi siempre cuando uno estaba enfermo, lo primero que se le daba era empezar a alimentarse de leche. Bueno, hemos dicho que cada pan costaba aproximadamente medio maravedí. El vino, que era aproximadamente, echar las cuentas, y ahí viene lo del pan y el vino, bueno, pues el vino que bebían diariamente todos era aproximadamente media azumbre por la mañana. Es decir, se bebían por la mañana 1 litro de vino. Y por la tarde, hasta por la noche, otro litro de vino, más el vino que consumiesen las paradas. Y en cuanto al pan, exactamente igual. Cada persona consumía cada día de viaje dos panes muy grandes. O sea que evidentemente, como se ha dicho siempre, nos lo han dicho nuestros mayores, y a nosotros nos sonaba exagerado, pero se vivía con pan y vino. Claro, esto explica algunas cosas, como por ejemplo, pues si vais a Baltanás o vais a cualquier pueblo por ahí, os encontráis que todavía hay 500 y 600 bodegas en sitios muy pequeños. ¿Por qué será su despensa? Lo que se almacenaba fundamentalmente era el pan y el vino. Y los concejos importantes en Paredes tenía 3 empleados para controlar el vino, el precio del vino. O sea, el vino era algo fundamental. Bueno, a los que nos gusta el vino, pues quiero decir que nos viene bien, porque al fin y al cabo pues nos justifica un poco, que lo tenemos un poco en los genes, ¿no?, de nuestros mayores que consumían tanto vino. Por ejemplo, ya he dicho que mientras que el pan es curioso, viendo muchos viajes y muchas localidades y muchos pequeños municipios, el precio del pan era prácticamente uniforme. Había muy pocas variaciones, pero ya os he dicho que, sin embargo, en el precio del vino en los viajes medievales, el precio del vino cambiaba mucho. Por ejemplo, tengo aquí un viaje que hicieron algunos viajes. Por ejemplo, en Puente de Duero, en abril del año 1415, una azumbre les costó a los viajeros 3 maravedíes. En Valladolid, 3 maravedíes. En Medina del Campo, 3 maravedíes. En Aguilar de Campo, 2 maravedíes. En Villabermudo, 1 maravedí. En Aguilar de Campo otra vez 2 maravedíes otro día. Y en Reynosa, 3 maravedíes y medio. Es decir, que los precios del vino a veces costaban el doble en una localidad que en otra. Bueno, vuelve a repetir una anotación que he puesto yo aquí viendo los precios de otro viaje, que el vino blanco, como os he dicho, era bastante más caro que el tinto. Los precios del pan y del vino, evidentemente, era lo que cargaban más los gastos de los viajes, porque era lo que más se consumía. El pescado más caro, y que por cierto se consumía mucho, como os he dicho antes, era el congrio. Bueno, es ese, digamos, que los más baratos eran lo que ellos llamaban peces o pescado de río. No detallan si serían
no sé si bogas, bargo, aunque debo recordar que sí que había un producto, un pescado, que era como ahora la langosta o el caviar, que era el salmón. Sorprendentemente el salmón costaba, pues un salmón completo costaba 150 maravedíes, o sea, era una fortuna. Y por ejemplo en Paredes, en el concejo, a lo largo a lo mejor de 100 años solo hay anotados, me parece que dos salmones, pero claro, uno era, me parece, para un delegado del Papa y otro era que se había acercado el obispo de Palencia. O sea, cuando llevaba un personaje importante hacían un gasto extraordinario, que ya digo que el lujo era consumir salmón. Otra cuestión, a veces aparecía perdices, pero en muy pocas ocasiones. Por ejemplo, en el concejo aparece un vicecanciller papal y es carísimo porque se le sirvieron perdices. Bueno, eso no lo dice el concejo de Paredes, eso lo digo yo. Supongo yo que de ahí viene el viejo dicho que fueron felices y comieron perdices. Cosas que nos vienen de hace de cientos de años, de que el comer perdices era signo de riqueza. Bueno, había también nuevos ricos, dice un gran escritor francés, al referirse a los villanos ricos que se hacían ricos, que dice que pasa como los nuevos ricos de ahora, decía aquel escritor, que aunque tengan mucho dinero, que no aprenden y continúan fieles a sus costumbres y por tanto no comerán ni salmón ni perdiz, seguirán comiendo pan, vino y huevos fritos. Eso es lo que dice. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitín de qué pasaba. Bueno, había dos maneras de pasar la noche, en lo que se llamaban posadas y mesones. La posada, la palabra lo dice, era posar, es decir, era donde se posaban. Normalmente era un sitio donde dejaban la mula o el caballo y a veces les dejaban una mesa y ellos se compraban, como habéis visto, porque está apuntado, se compraban la comida y se la cocinaban. Esas son las posadas. Luego había mesones. En Becerril había posadas y había algún mesón donde se les servía también la comida. Y luego había también, en los pequeños pueblos, siempre había una casa donde los que viajaban, que no lo tenían programado, siempre había una casa donde había una señora, pues que les daba de comer, pero vamos, lo fundamental era la hostelería medieval, giraba alrededor de estos dos tipos de establecimientos, la posada y el mesón. Bueno, como ya os he dicho, me refiero a estos dos viajes, pero otros viajes que se hicieron no a Aguilar de Campos sino a Cantabria, sí aparece casi siempre en aquellos tiempos la parada en lo que se llamaba entonces la Puebla de San Vicente. Cuando no era una posada simple de un pequeño pueblo, haya notado algún gasto de esos que viajaban del concejo y dice que a la huéspeda, es al revés que ahora, a la que la hospedaba la llamaban huéspeda, a la huéspeda la pagaban por día 5 dineros, es decir, medio maravedí, 5 dineros. La posada, como he dicho, se utilizaba fundamentalmente para dormir. Otro gasto que aparece reflejado, que no os lo he dicho porque viene al final de las partidas, era las candelas, que era un gasto, y eso en las posadas el propio viajero llevaba sus candelas para por la noche pues tener luz. Que en aquellos tiempos había dos cosas fundamentales que conviene que se sepan. Eran como os he dicho, los mesones, donde los viajeros hacían con una jarra de vino, intercambiaban información, estaban los de la Puebla de San Vicente, los del pueblo, y era donde un poco la gente pasaba la vía, y en fin, como no había televisión, y también había los pórticos de las iglesias románicas. Yo siempre digo que Castilla fue la primera en Europa donde arrancó la democracia. La democracia arrancó de las iglesias románicas, donde en las portadas se reunían los pueblos, y de ahí surgieron los concejos medievales, que fueron los que empezaron un poquitín a tenerse las tiesas con los señores feudales. Bueno, la información de los viajes que he escogido yo del concejo, digo, porque es lo que está documentado. Los grandes señores no viajaban, viajaban, y sabéis lo que ocurría. Los grandes señores viajaban y no pagaban en ningún sitio, o iban a un monasterio, o había un señor importante que les daba de comer, y además era obligado dar de comer a los nobles, y a la nobleza alta eran obligados. Hubo una batalla importante en Fromista, que muchos de Fromista
no lo saben, pero hace muchos años Fromita fue famoso porque ahí tuvo lugar la batalla de la mula y el vaso, que llegaron los nobles acompañados del obispo y exigieron el tributo de la mula y el vaso. El vaso quiere decir que les diesen de comer a él y a sus caballeros, y el de la mula que diesen forraje, y entonces pues hubo una rebelión porque ya se habían hartado de tener que alimentar a los nobles. Bueno, pues para terminar deciros solo que supongo que se habré convencido de que con pan y vino se anda el camino. Es un refrán castellano que viendo toda esta documentación, pues evidentemente llegamos a la conclusión de que así eran los alimentos básicos y fundamentales. También quiero deciros qué es lo que pasaba por Europa. Por Europa pasaban otras cosas, por Europa se viajaba, pero el pan no era el alimento, no comían tanto pan porque era muy caro. Allí viajaban fundamentalmente también con pan, pero con vino poco y sobre todo con cerveza. La cerveza en Inglaterra y en Francia, el papel que hacía el vino, allí lo hacía la cerveza. Y viendo las anotaciones de esos viajeros medievales de Francia e Inglaterra, nos damos cuenta que el pan a ellos les costaba aproximadamente 3 veces más el pan que lo que costaba aquí en Castilla. Bueno, pues esta es una pequeña excursión que os he llevado, pues, como ya dije, porque yo creo que es bueno saber uno de dónde viene y saber, bueno, las raíces, y a mí me gustaría pues que dentro de unos años pues que Becerril del Campo volviese a vivir el resplandor que tuvo durante aquellos tiempos, el mismo resplandor que tuvo Castilla. Ahora vivimos tiempos en los que hay gente que quiere tergiversar la historia y cambiarla, ¿lo sabéis? Y quieren inventarse una nueva historia. Bueno, no me gusta a mí presumir y no lo recomiendo, no hay que presumir, ni siquiera del pasado histórico, pero si nos obligan a presumir, si alguien nos obliga a presumir, yo os digo que los que de verdad podemos presumir somos los del viejo reino de Castilla. Y deciros que, a pesar que lo quieran cambiar, no van a poder, porque quizás mis amigos en Paredes y en Tierra de Campo lo tienen un poco más difícil, porque allí construían con adobe, pero por aquí, por Becerril, por Aguilar de Campoo y por todas estas tierras, la historia se nos ha hecho piedra, como sabéis muy bien. Está hecho piedra, ese sillar, el opus quadratum de los romanos, están nuestros castillos, nuestros monasterios, nuestras iglesias, nuestras casas señoriales, se ha convertido en piedra y eso no lo van a poder borrar nunca. Pues nada, animaros y a deciros que somos de la vieja Castilla y que alguna vez volverá otra vez este esplendor que os he querido yo contar con estas pocas palabras. Gracias por escucharme.